a mi hermano Leo, a mi hermana Marielo, es una bendición tenerlos con nosotros, y los que nos visitan, la hija de nuestra hermana Noemí, también qué bendición tenerlos, y mi hermano Manuel también, es una bendición tenerlos con nosotros, hermano. Bien, vamos a abrir las escrituras al Evangelio de Marcos, capítulo número 5. Hay porciones que conocemos muy bien, y a veces solo el Señor sabe por qué pone en el corazón el poder compartir sobre estas porciones. Vamos a leer en el versículo número 1, Evangelio de Marcos, capítulo número 5. Vamos a leer posiblemente hasta el versículo 17. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Amén. Padre, en esta mañana queremos pedirte que seas propicio a nuestra necesidad, a nuestra vida. Enséñanos, bendícenos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, y reprendemos toda hueste y toda potestad. Y traemos cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo Jesús. Gracias en el nombre de Jesús por lo que vas a hacer en esta mañana. Amén, Señor. Y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos?
no sé cómo ponerle tema a esta enseñanza. Sí hay muchas formas de decirle, pero no encuentro. Vamos a llamarle los gadarenos. Los gadarenos. Porque no solamente se narra del poseso o del poseído, sino que también se habla de todos los que habitaban en Gadara. Los gadarenos. Pienso de que el Señor da mucha luz para que nosotros podamos darnos cuenta cómo puede vivir una persona sin Cristo. Cómo puede una persona, no en el poseso, sino en el resto, de no querer cambiar su estilo de vida. Y cuando se habla de Gadara, en este contexto, se habla de un lugar propicio, de un lugar adecuado, de un lugar apto, de un lugar que llena las condiciones para que potestades puedan permanecer en ese lugar. Quisiera profundizar un poco más en la situación de Gadara, comienza en Gad, pero realmente nos alejaríamos de algunas cosas sencillas que es importante tocarlas y que nosotros como pueblo de Dios debemos de conocerlas. Una de las cosas que me motivan a poder tocar nuevamente situaciones como esta es la cantidad de personas que son nuevas, especialmente en la iglesia. Las personas que van llegando y podemos ver su situación, podemos ver su necesidad, y esta situación no se puede, hablo de la persona, no se puede ver si no se tiene el conocimiento. Hablo de la necesidad, no se puede suplir si no se tiene conocimiento. La persona puede saber que tiene una necesidad y no saber cómo resolverla. Otros no saben que tienen necesidad y hay que hacerles ver que hay una necesidad en sus vidas, y esta únicamente se puede lograr a través del conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, dónde estamos, qué hacemos, qué no hacemos, qué nos rodea. Caso muy específico es cuando el Señor le da las indicaciones a Adán, pero dentro de todas las indicaciones le dice que debe de cuidar el huerto. Muchos no sabemos que debemos de cuidar nuestra vida. Muchos no sabemos que debemos de cuidar nuestra familia. Muchos no sabemos que debemos de cuidar nuestra casa. Muchos no sabemos que debemos de cuidar la región en la cual nosotros pertenecemos, la región en la cual nosotros nos desarrollamos, la región en la cual nosotros somos bendecidos. Y muy poco, muchas veces se ora por nuestra vida en este sentido espiritual. Muchas veces se ora muy poco por nuestra familia. Muchas veces se ora muy poco para que el Señor nos dé luz de todas aquellas cosas que giran a nuestro alrededor y que son una contaminación continua o una continua contaminación. Lamentablemente, nuestra falta de conocimiento, lamentablemente, nuestra falta de discernimiento no nos permite ver que aquellas cosas que no parecen dañinas lo son. Así como muchas veces hay baterías que son contaminadoras al cuerpo humano. Hay aparatos que dañan el cuerpo humano, lo contaminan. Así como ignoramos que hay ciertos medicamentos que nos están matando y no lo sabemos. Así en las cosas espirituales hay muchas cosas
que dañan nuestra vida, dañan nuestros hijos, dañan la familia, dañan la casa, dañan todo lo que nos pertenece, todo lo que nos bendice, y no nos podemos percatar de esta verdad. Sencillamente porque o no nos enseñan estas verdades, o no nos congregamos, como dice la Escritura, como la mayoría lo tiene por costumbre. Como muchos, la mayoría lo tiene por costumbre. Es una verdad en mucho creyente, y usted nota solo desde el púlpito se dice, porque no nos metemos en la vida ajena, no nos metemos en la vida privada, no nos metemos en la vida íntima, no nos metemos donde no nos toman en cuenta, donde no nos llaman, donde no nos necesitan. Y eso a nosotros nos tiene sin ningún cuidado. Consideramos que cuando usted lo hace, el congregarse, es porque viene ya con una disposición de oír inclusive aquello que no quisiera oír, pero que Dios se lo quiere decir o nos lo quiere decir, como en esta mañana. Esto está hablando de una región de lo cual no quiero abarcar mucho, tal vez en el desarrollo puedo tocar algunos aspectos, pero también habla de la posesión de un hombre de Gadara. Este es el ejemplo. ¿Cuántos, al igual que este hombre, se encontraban en Gadara? ¿Cuántos de los que pidieron al Señor que abandonara su provincia, que abandonara su región, que abandonara su estado, que abandonara su departamento, que abandonara su pueblo, que abandonara su cantón, que abandonara lo que sea, su colonia, su barrio, etcétera, su país inclusive? ¿Cuántos de estos, su postrer estado iba a ser como el de este hombre? Y sabe lo tremendo, que las personas no creen que pueden llegar a tal degradación. No lo creen. Mas sin embargo ya entraron en el proceso. Es un proceso. El cambio no es de la noche a la mañana. Es un proceso, pero desde el momento en que llega la contaminación, como en el caso del cuerpo humano, desde el momento que entra el virus, ya no hay retroceso. Se dará hasta que haga todos los efectos. Y si es un virus o una bacteria que lo llevará a la muerte, lo va a matar, si no se controla a tiempo. Por eso en la vida espiritual es bien difícil entenderla, que es muy similar a la vida física o natural. Es igual, una pequeña contaminación, si nosotros nos descuidamos, nos va a llevar a la muerte. Nos va a llevar a la destrucción si no nos mata. Nos va a llegar a la miseria si no nos mata. Nos va a llevar al fracaso, nos va a llevar a la derrota, nos va a llevar a la pérdida de la paz, de la tranquilidad, del gozo, de la alegría, del ánimo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se lucha contra esto? ¿Y qué renuentes somos los que oímos el buen consejo de la palabra de Dios? Es igual como cuando se nos dan las recomendaciones, cuando se nos dan las indicaciones, cuando se aborda un avión, cuando se aborda un buque, un barco. A lo que menos se le da importancia son a las indicaciones. Porque nadie cree que ese avión puede un día tener que descender al mar o a un lago. Nadie cree que si un barco un día se puede hundir. Y la gente no le da la importancia a las indicaciones. El pueblo de Dios no es la excepción. El pueblo de Dios se le dan las indicaciones y no le da importancia porque cree que nunca le va a llegar, que nunca lo va a hacer y que nunca se va a descuidar. Y dice la Escritura, aquel que se cree estar firme, mire que no caiga. ¿Qué advertencia más fuerte? Entonces, este es el caso de un ejemplo, por lo menos aquí en Marcos, de un hombre. En otras porciones habla de dos. Aquí se presenta como uno. No importa que sea uno, sean dos, la enseñanza es la misma.
habla de un hombre que está poseído por un espíritu inmundo. Me pregunto, al echar al Señor Jesús por los acontecimientos que se dieron, ¿estarían o no estarían ellos también posesos? Porque ¿quién es el que puede hacer que Jesús se vaya? Aquí habla de una posesión. Fíjese bien, la posesión era, es y seguirá siendo tomar el control absoluto del hombre. La posesión era, es y seguirá siendo que el demonio tome el control absoluto del hombre. Esa es la posesión. Que el espíritu inmundo tome ese control absoluto. Y es por eso de que es tan sutil que se viste como ángel de luz. Cuando la Escritura habla una gran cantidad de citas bíblicas donde cómo es la obra de Satanás, cómo es de sutil, cómo es de suave, es como cuando habla el proverbio que no hay que ver la mistura del vino cuando rojea, porque dice que entra suavemente, oiga, entra suavemente, pero al final morderá como áspid. O sea, al final morderá y te matará. Va a inocular ese veneno que correrá en todo tu sistema circulatorio, en todo el torrente sanguíneo, y te dará muerte, y una muerte espantosa. ¿Y qué cuesta creer eso, verdad? ¿Qué cuesta creer eso? Entonces, aquí encontramos la triste historia de un hombre. Y menciona la Escritura que tenía demonios desde hacía mucho tiempo. Imagínense qué tremendo. Desde hacía mucho tiempo. Cuando una persona se viene a dar cuenta de que tiene este problema, es cuando ya está en Cristo. Mientras no llega a Cristo no sabe cuál es su problema. ¿Por qué? Porque la manifestación que hay no es la manifestación que todo el mundo cree que se da. No son en este caso las manifestaciones. La manifestación que detecta el ojo humano, no el cristiano, el ojo humano, cualquiera que sea, es cuando ya la persona realmente está en Cristo o está prácticamente destruida. Pero la manifestación se viene a dar cuando ya está en Cristo o viene a Cristo. O el Señor hará una obra. Hasta ahí se manifiesta de esa forma tan fea, a la vista y al oído, de esa forma tan fea, y en muchas ocasiones a la vista, al oído y al olfato. Algunas veces en el olfato también se siente, se percibe. Entonces, es tremendo porque hasta en esos momentos es algo visible, es algo que todo el mundo puede ver. Pero antes de esa manifestación, y la manifestación no es que hasta entonces y solo entonces hubo una posesión completa, no, eso solamente es una evidencia de cómo está. Y antes no se percataba, no se daba cuenta sus actitudes, su forma de vida, su forma de decidir, sus situaciones vergonzosas que no le afectaban, sus hechos, su vocabulario, sus acciones, su forma de comportarse, su forma de hacer las cosas, la irresponsabilidad en ciertas cosas. No eran detectadas como una posesión. Entonces, ¿por qué? Porque cuando la persona comienza a recibir esa atención, se comienza a profundizar en la persona y encontramos
Como lo dice aquí también la Escritura, cuando el Señor bajó del monte de la transfiguración y los 9 discípulos que habían quedado a la orilla del monte, que estaban en el pueblo, que no subieron, no pudieron liberar a este muchacho. Y viene el padre cuando ve a Jesús y se le acerca y le pide y le suplica de que libere a su hijo. Y cuando el Señor le pregunta, le dice, desde su niñez. Imagínense, y desde nuestra niñez no pudimos nosotros tratar nuestros problemas, no lo sabíamos. No sabíamos, ni había cura, ni había médico. Por eso es una bendición venir a Cristo. Es triste y lamentable cuando uno piensa en esto. Hay gente que no viene a Cristo porque no necesitan. Hay gente que no viene a Cristo porque lo tienen todo. Y no saben de que Cristo no es para bendecir en esta tierra. Que viene como una añadidura y puede venir como una añadidura. Pero Cristo no viene para bendecirnos en esta tierra. Cristo viene para salvarnos de una condenación eterna. Y bienaventurado el que entiende esta verdad. No es por dinero, no es para hacerse rico ni para hacerse pobre. No es para ser tratado o no ser tratado. Cristo ha venido para darnos vida eterna. Y bienaventurado el que entiende esto. Entonces, no es por tener o no tener dinero, como muchos. Entonces el diablo los engaña. Y creen, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito orar. Si yo tengo techo, yo tengo comida, yo tengo trabajo, yo tengo familia, tengo salud. Y un día voy a morir. Sí, pero ¿a dónde irás cuando mueras? Esa es la diferencia. Entonces, aquí encontramos que desde hacía mucho tiempo, imagínense las veces que nos toca, si tiene un problemita de calor, tenga paciencia, tenemos problema con uno de los aires. Y el que más calor siente soy yo, así que aguántela. Y ¿qué le estaba diciendo? Sí, que desde hacía mucho tiempo. Ah, ya me acordé. Cuando uno comienza a darle tratamiento a estas personas valientes, decididas, hartas de la miseria que han vivido, y no porque les falte algo. Es que esa no es miseria. Uno se acostumbra a lo que sea, uno se adapta a lo que sea. Más en el Señor. Pero no es esa miseria de la que estoy hablando. Hablo la miseria del alma, hablo esa miseria del ser interior, que necesita tener paz, tener tranquilidad, tener libertad. Entonces, es tremendo cuando profundizamos y el 99% de los casos todo viene desde la niñez. La gran mayoría también desde el vientre. Problemas ancestrales, o sea, desde siempre. Desde siempre. ¿Y cuándo es que nosotros comenzamos a detectar toda esa gran cantidad de contaminaciones en nuestra vida? Hasta que venimos y comenzamos a profundizar en la palabra de Dios, que es el manual y la revelación de qué es nuestra vida y qué debemos de hacer y quiénes somos y cómo nacemos. Qué tremendo es llegar a la conclusión que llegó el rey David, y estuvo consciente de esa verdad por conocimiento, no solo por experiencia, sino por conocimiento, cuando le dice al Señor: en pecado me concibió mi madre. Mi problema, Señor, es de siempre. Mi problema es desde que andaba en los lomos de mi padre. Mi problema es desde que fui depositado en el vientre de mi madre. Pero ¿quién puede llegar a este conocimiento y a esta verdad?
solamente aquellos que son enseñados por medio de la palabra de Dios. Por eso, siéntase bienaventurado, porque por muy aburrida que sea una prédica, una enseñanza, algo Dios le va a revelar. Y por ese algo vale la pena, hermano. Como cuando usted revisa su vehículo y se da cuenta que el nivel de aceite está bien bajo y usted va a hacer un viaje largo. Imagínese lo que hizo esa pequeña revisión, que posiblemente usted la hace periódicamente, la hace de vez en cuando, pero valió la pena. Usted detectó que había bajo nivel de aceite, detectó que había bajo nivel o carencia de agua, se le iba a fundir, iba a quedar a mitad del camino. Así, cada vez que venga usted a la iglesia a congregarse, a recibir una enseñanza, no importa a quién la dé, es Dios quien le va a hablar. Le va a revelar algo que usted necesita arreglar, componer, como en esta mañana. Espero que Dios le pueda sacar a luz algo que usted necesita arreglar, o por lo menos que necesita saber. Imagínese, desde hacía mucho tiempo, vivía en un cementerio, vivía entre los muertos. El día que Dios lo sacó a usted, cuando usted aceptó a Cristo, que no lo aceptó, Dios lo aceptó a usted y a mí, pero así se dice el dicho, lo sacó de entre los muertos. Este mundo es un cementerio. Él vivía en un cementerio. Si nos hubieran dicho esta verdad, a saber a cuántos hubiéramos golpeado. Porque a saber qué insulto hubiéramos creído que nos estaba haciendo. Pero realmente fuimos sacados de un cementerio. Y qué triste es querer seguir viviendo en un cementerio. Qué terrible es querer seguir viviendo con los muertos. Qué terrible querer seguir viviendo en la inmundicia, en la podredumbre. Si de ahí nos sacó el Señor. Por eso al final encontramos que este hombre, cuando estaba en su cabal juicio, ojalá lleguemos hasta ahí, cuando estaba en su cabal juicio, le pidió al Señor quedarse con él. Solo note eso, quería estar donde estuviera Jesús, ya no quería estar en el cementerio. Aún ni siquiera pensó en su casa. El Señor lo envió a su casa. Porque si el Señor te salva, te sana y te libera, no es solamente para tú o su beneficio, sino para que ese testimonio le pueda servir a otros que están en otros cementerios, o en otras miserias, o en otras desgracias. Ve y cuenta a tu casa cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Amén. Ahora, los demonios usan el cuerpo en forma destructiva para distorsionar. Mire qué tremendo. Lo que pasa es que no nos pueden decir realmente cómo está de distorsionada nuestra vida. Y cuando alguien se atreve a decir algo de nuestra vida distorsionada, que se atenga a las consecuencias. No en el hecho de atacarlo, que existe la posibilidad por los inmundos que están adentro, sino por el hecho de que si se atreve a decirme una cosa, le diré 1000. ¿O qué respondemos cuando alguien nos dice una verdad? ¿Qué respondemos cuando alguien dice, es que sos orgulloso, Carlos? Y viene Carlos en su humanidad y dice, ¿por qué no te has visto en un espejo ni has preguntado a los demás? ¿Por qué crees que todo el mundo se te retira? Por haberle dicho que tenía orgullo. Solo pongo el ejemplo, hijo. No le podemos decir nada a nadie porque nos va mal. Amén. Deforma y destruye la semejanza del hombre con Dios y su relación. Mire qué tremendo, destruye. Y óigame, cómo hemos querido nosotros preservar a los niños, tratando la manera de enseñarle a los padres qué cosas no deben de permitirle, qué juegos, qué instrumentos, qué medios.
Un niño ahora por un aparatito como este puede ver hasta películas, puede ver lo que quiera. Puede comunicarse a donde sea, con quien quiera, de muchas formas. Detectables y no detectables. Puede recibir la información que quiera. ¿Y cuántos de nosotros le hemos permitido a nuestros hijos que tengan guías espirituales? Y no hablo literalmente de espíritus inmundos o de amiguitos imaginarios, no, hablo de esto que puede guiarlo a una posesión, que se inicia, es un iniciado. Hay películas que hacen a nuestros niños iniciados al ocultismo, a la magia, a la hechicería, a lo sobrenatural, a lo de ultratumba. ¿Y cuántas veces le hemos dicho, no permita, no deje? Es que sí, es que mire que todos lo hacen, el suyo no. Pero no entienden los padres. Y ahí ven a las niñas que saben más sexo que nosotros, los adultos. Nos van a dar clases a nosotros. Entonces después no las maltrate, casi le diría no las destruya cuando las castigue, porque algún día se va a dar cuenta que se masturban, o algún día se va a dar cuenta que ya tienen relaciones. Y disculpe, por todos lados. No se va a sorprender que usted y yo somos los responsables de haberles concedido esos aparatitos que para que nosotros llegáramos a ver algo, no tan dañino como esto, una pareja ahí medio desnudo, teníamos que tener 18 años para que nos dejaran entrar y nos íbamos a escondidas. 18 años, tenía que uno que presentar ahí la cédula. Y ahora un niño de 10 años le ve lo que le dé la gana. Porque tiene un papi y una mami de sociedad, y tiene un papi y una mami que le pueden pagar internet inalámbrico, y en cualquier parte donde se encuentre puede ver lo que quiere y hablar con quien quiera. Y después, ¿cómo vienen? Y perdone, mire, no me duele, pero se lo voy a decir humanamente. ¿Y a quién se lo trae después? Ni siquiera usted como padre o madre, ni siquiera usted va a pagar ese precio de sanar y liberar, sino que se lo va a traer al pastor, al que durante 15, 20 años le ha estado diciendo no lo haga. No lo haga, no lo haga. Y ahí le traen a uno su regalito. Distorsionado, deforme, contaminado, aborreciéndolo, maldiciendo al pastor. Que gracias a Dios que ninguna de esas maldiciones nos afectan. Y esas grandes posesiones, ¿quiénes creen que somos responsables? ¿Por qué las niñas de 8 años ya hablan de sexo? ¿Por qué las niñas de 10 años ya hablan de matrimonio? Ni siquiera de 12, de 8, de 10 años, uno se queda con la boca abierta a oír las pláticas de ellos. Ellos no se dan cuenta, y yo nunca me meto, porque si sus tatas los dejan, ¿quién soy yo para meterme? Les voy a caer mal. Uno los oye y uno se queda con la boca abierta. Un futuro gadareno. Bueno, ya lo es en potencia. Gadareno en el sentido poseído, y gadareno en el sentido poseído no visible. Vete de nuestro contorno, no te queremos aquí. Arruinas nuestra paz y nuestra tranquilidad en lo que nosotros queremos. Arruinas nuestro negocio y nuestro estilo de vida.
No quiero que nos prohíba que no es conveniente ir al cine. No quiero que nos diga que no debemos de bailar. No queremos que nos diga que no debemos de oír música mundana. No debemos de decir que no debemos de hacer tereum en los 15 años de nuestras hijas. No debe de decirnos que celebremos el día de San Valentín. No debe de decirnos que celebremos la Semana Santa. Y no debe de decirnos que debemos de no celebrar la Navidad. ¡Vete! ¡No te queremos! ¿Que acaso usted no cree que uno no ha sentido el gran rechazo de los hijos que están en rebeldía y que los padres lo llaman a uno para que ore o para que uno los atienda? ¿Que acaso que cree que no tenemos sentimientos, que no somos sensibles, que no tenemos discernimiento, que no tenemos visión, que no nos damos cuenta de que no nos quieren, estamos metiéndonos y son perfectos cristianos cuando están enfrente de uno? ¿Tienes algún problema? Ninguno. Y ya le he dicho muchas veces lo mismo. ¿Te pasa algo? No. ¿Tienes novio? No. ¿Y ya tienes relaciones desde hace muchos años? ¿Tienes novio? No. ¿Qué quiere que siente uno? Que le están diciendo, déjeme ir, vaya, no pierda el tiempo conmigo. Si ni los propios padres les han dado tiempo, van a querer el tiempo de alguien. Estos son peligrosos. Hablo de los espíritus inmundos. Peligrosos, poderosos y destructivos. Y se disfraza como ángel de luz. Se lo van a pasar por películas de Walt Disney. Se lo van a pasar como películas para niños. Se lo van a pasar con colores. Se lo van a pasar con vestidos lindos. Pero son peligrosos, poderosos y destructivos. Su actividad es maligna en la persona que poseen y hacia los demás. Porque hacen daño a los demás. Somos, no sé cómo decir, egoístas, no sé qué palabra usar. No es la palabra adecuada, egoísta, pero nosotros somos insensibles en el hecho de que es nuestro hijo, nuestra hija, la que estamos exponiendo, y no solo esto, sino que afectará a otros, dañará a otros, contaminará a otros, destruirá a otros, podrá asesinar a otros. Pero si no nos importa nuestro propio hijo o nuestra propia hija, ¿qué nos puede importar el otro? La forma en que un humano puede quedar poseído es de muchas formas. Y en todo es por un derecho cedido. Un derecho cedido. ¿Por qué insisto en un derecho cedido? Que usted me lo ha oído durante 20 y pico de años. ¿Por qué derecho cedido? Porque el espíritu inmundo jamás va a gobernar, a controlar una vida si ésta no se lo ha permitido, o los que tienen el derecho no lo conceden. Por eso insisto yo en el derecho cedido. Con esto le estoy diciendo, el espíritu inmundo no puede hacer con el humano lo que le dé la gana, a menos, ese es el derecho cedido, a que el humano le ceda el derecho. Es como que alguien quiere entrar a su casa, no puede entrar a su casa. Y si entra, se atiene a consecuencias. Pero si usted lo pasa, usted le cedió el derecho. Una de las cosas que le doy gracias a Dios que no hice, y quizás no lo hice por no tener la solvencia económica, pero qué bendición es no tener solvencia económica para no pagar un cable e internet. Mire, hermano, démosle gracias a Dios que muchas cosas no las tenemos por no tener solvencia económica. Démosle gracias a Dios que no podemos ni siquiera solicitar una tarjeta de crédito en un banco porque no tenemos cómo pagarla. Démosle gracias a Dios porque solo Dios sabe de qué nos está librando. ¿Y cómo renegamos, verdad?
por la situación estrecha económica. Y si Dios nos dijera, es que si tienes una pequeña respiración, ya sé para dónde vas, ya sé lo que vas a comprar. Si algunas se visten correctamente porque les regalan la ropa, y no hablo de ropa usada, les regalan una bendición, porque si ellas o ellos pudieran comprar, ya se imagina cómo anduvieran a la moda, enseñando la colita cuando se agachan, enseñando sus cuerpos, que algún día se van a arrepentir, cuando encuentren al hombre que las ama y se dan a dar cuenta de lo que significa el cuerpo y para qué es el cuerpo. Pero antes, ¿por qué no lo sabía? Porque mi guía dice cómo debo de vestirme y cómo debo de andar, cómo debo de provocar. Y cuando vengan las consecuencias, te darás cuenta que ese guía era un ángel de luz. Y no estoy ocupando esto porque esto es un teléfono frijolón. De ahí te vas a dar cuenta de que tu compañero, tu compañera, tu jefe, tu jefa, no era el guía que deberías de haber tenido. Y es triste cuando los propios padres son los que inducen a los hijos. Si usted quiere vestirse así, que le cueste a usted. Yo no me voy a poder meter ahí, usted cómpralo. Pero mientras sea yo, usted se va a vestir así. Derechos cedidos. Algunos son por nuestros padres. Y casi acabo de decir algo. Por nuestros padres. El derecho cedido es por nuestros padres. Es bien duro y bien tremendo esto cuando uno viene a darse cuenta de la persona en la condición en que se encuentra y los responsables son sus padres. Por la razón que sea, por abandono, por negligencia, por alcahuetería, por lo que sea. Ay, no puede ser. Dios mío. Puede ser por nosotros mismos. Nosotros decidimos. Nosotros podemos decidir. Nuestros padres pueden decir no y nosotros decimos sí. No se puede detener eso. Y mire, hermano, ¿sabe cuál es la diferencia? Y se lo he dicho en muchas ocasiones. La diferencia en el estado miserable de un hijo es este. Uno es horrible en que yo estoy consciente, no me lo dice nadie, no me lo puede decir inclusive mi propio hijo o mi hija, no me lo puede decir, pero yo sé que soy el responsable de eso. Y lo otro es la solvencia, que no tengo nada que ver en ese estado. Yo no te lo permití, yo te prohibí, yo no te lo di, tú lo adquiriste a escondidas como quisiste. Porque es bien triste, ¿verdad, hermano? Cuando los hijos le dicen a uno, especialmente hembras, no, mire, no, si yo no me voy a bañar, mire, aquí va mi maletín, mire, no, nada, ni toalla llevo, papi. Y el compañero, la compañera, le lleva todo. Y uno se da cuenta. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia de ellos, de Dios con ellos, en algo tan... Y casi siempre, mire, a los que aman, a los que Dios ama, no a los que aman a Dios, porque estos no aman a Dios todavía, les pasa algo. Qué bendición que les pase algo. Si no entienden con eso, que se amarren una piedra de molino, para el que sabe la Escritura. Por haber sido engañados, podemos ser engañados. Engañados o por haber sido inducidos.
o por haber sido contaminados, engañados. ¿Pero por qué somos engañados? Si somos engañados es porque estamos desprotegidos. Si somos engañados es porque fuimos dados. Es porque nuestros padres confiaron y nos dieron. Pudimos ser engañados, pero no es tan grave como cuando nosotros lo hicimos voluntariamente. Los medios de posesión puede ser por los derechos cedidos, por las entregas, y aquí depende la gracia y la misericordia de Dios en las entregas, porque la persona posesa no es culpable de estar como está, fue entregado. Hablo en relación al pueblo de Dios. Es triste y es lamentable cuando una persona que supuestamente es creyente o conocedora de la palabra lleva a un niño ante un altar extraño. Están entregando, si tan solo supieran lo que están entregando. Le están diciendo al altar, no sé cómo decir, no quiero, usted me va a entender, pero a la potestad que está ahí, le están entregando a su hijo o a su hija. Por sentimientos, el diablo no respeta, el diablo lo quiere de cualquier forma. Por sentimientos, es que fíjese que mi papá, es que fíjese que mi mamá, es que fíjese que mi cónyuge, en ese caso pues, usted lo sabía, se metió en un yugo desigual, pero hablemos de los otros sentimientos. Es que fíjese que mi papá, es que fíjese que mi mamá, es que fíjese que mi jefe. Prefiero que me quiten el trabajo y ser enemigo del jefe a consagrar a mi hijo a un diablo. Por participación en el ocultismo. Mire, algunos somos tan insensatos y tan ignorantes que no nos percatamos del ocultismo que hay en la gran mayoría de las películas. Gadareno, póngame atención. ¿Cómo es posible que se pueda deleitar en ver películas de vampiros, de lobos, de sexo, sangre? ¿Cómo? Gadareno, ¿cómo es posible que usted pueda ver eso? ¿Cómo es posible que usted pueda ver el terror? ¿Cómo es posible que usted se pueda deleitar en lo sobrenatural? ¿Cómo es posible? Si usted puede deleitar o ver esto, es porque usted vive en Gadara. Lo que menos hay es alabanza o predicaciones. No les interesan, no les importa. Pero no se pierden las series de los vampiros, de los hombres lobos, de esas series de asesinatos, de esos psicópatas. No, si aquí las novelas se quedaron pachitas. Mire, las novelas son sanas, porque esas solo la van a llevar a que se meta con el guardián, con el motorista, con la sirvienta. Eso se quedó corto. No, el otro es otro nivel. El otro es para los gadarenos. Así que no sé dónde usted vive. No sé si usted vive en Gadara. Y esta posesión puede lograrse ya sea directa o indirectamente. Imagínense las películas, los juegos, los libros. ¿Qué es lo que usted lee? Libros. Y no de vampiros. Y no de sexo. ¿Qué lee? ¿Quiénes son sus amigos? Las influencias de personas. El medio. Llegar a ciertos lugares donde nos exponemos. ¿Por qué participamos de ciertas conversaciones que nos contaminan? ¿Por qué llegamos a lugares donde sabemos que son coberturas enemigas, campos del enemigo?
¿Cómo es posible que podamos estar ahí? Pues? ¿Qué quiero decir con todo esto? Estos son indicaciones, indicios o indicaciones de que tenemos problemas. Estamos contaminados. Algo nos ha cautivado. Y debemos de detenernos. Si es que nos preocupamos por nuestra vida, debemos de detenernos y averiguar qué pasa. ¿Soy yo o solamente es una influencia externa? ¿Soy yo o solamente es una contaminación? Eso es lo que nosotros, a todo aquello que nos exponemos. ¿Y qué pasaba aquí? ¿Qué cuesta entender? Que era un hombre que se autodestruía. Mire todo lo que el Señor saca aquí a luz. Esto viene cuando el Espíritu ya controla. Y en cuántas cosas nos estamos autodestruyendo y no nos percatamos. Fíjese que hay padres que le dicen a sus hijos: hijos, no quiero hablar en singular porque no quiero que sea varón o hembra, el que sea, hijos, ya no juegue eso. Mire, los que estamos fuera de la escena, de la vida de la persona, podemos darnos cuenta sus comportamientos, cómo son, sus aislamientos, en su comportamiento, el aislamiento. Vemos su actitud, vemos sus reacciones, vemos su rebeldía. La persona no se percata, no se da cuenta, la persona no se percata de que se está alejando, está siendo sacada del redil. ¿Para qué está siendo sacada del redil? Porque a este león que anda buscando a quien devorar. Porque ahí están los lobos esperando sacarlo del redil o debilitarlo o enfermarlo para poder ser una presa fácil. ¿Y cómo le hacemos nosotros entender cuando le decimos a un hijo, a una hija: hijo, ya no jugues eso, ya no participes de eso, hija, no me gustan tus compañeros, hijos, ese vocabulario, no de malas palabras en sí, no, ese vocabulario, ese caliche, ese caló. Ay, gracias a Dios que creo que a mis hijos nunca me dijeron: ¿qué onda, papá? Porque me hubiera acordado de mi niñez, me quito el zapato y se lo tiro. Un caliche, una forma de hablar. ¿Sabe qué significa eso? Ya hay contaminación. Y quiero decirle algo. Me dan lástima nuestros hijos que pasan aislados. Son dignos de lástima. La persona entonces que se autodestruye es porque ya quedó presa y subyugada. Está impotente completamente. Y lo peor es de que no sabe que necesita ayuda, y también es terrible el saber que no acepta ayuda. Ya está presa y subyugada. Por eso el Señor llegó a Gadara. Al igual que Samaria, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque ahí había una mujer que nunca iba a poder ser libre. Por eso llegó a Gadara, porque ese hombre nunca iba a poder ser libre. Y cada vez que el Señor quiere hacer algo en ti, encontrará oposición. En el caso de la barca, en el caso de la tempestad, vientos contrarios. No les favorecía que el Señor llegara a la otra orilla. Porque este es el contexto posterior. No le convenía. Siempre que usted va a recibir una palabra que le va a abrir el entendimiento, por lo menos le va a advertir, siempre habrá una oposición. Siempre que usted quiera buscar ayuda, encontrará oposición. Cuando usted ha entrado al proceso de restauración, usted comenzará a tener lucha. No sea cobarde.
Sépalo. Paga el precio. Estos, me he quedado corto con la enseñanza, estos no quisieron pagar el precio, a excepción de este hombre que fue libre. Les interesó más el negocio. Querían mantener la región apta para ese tipo de negocio. Y quiero decirle algo. No estaban en cabal juicio los gadarenos. Cuando uno está en cabal juicio, no le importa nada ni nadie sino el Señor. Démosle un aplauso. Usted es un hombre que nadie puede controlar. Usted tiene emociones que no puede controlar. ¿Qué lo gobierna a usted? Aquí vemos a alguien que estaba poseído. Era controlado. Era gobernado. Y otro día, no sé si en la tarde u otro día. ¿Qué son los grilletes? ¿Qué son las cadenas? No está hablando de cadenas literalmente. Que la figura es esa. No hay nada que lo retenga. Le voy a dar un adelanto. En este caso, la ley eran como cadenas y grillos. Dígame, ¿cuándo a nosotros la palabra de Dios nos ha detenido como ley? Dice, no beberás si los pastores beben. Y es cierto. O sea que si el pastor es estúpido, usted también va a ser estúpido. No, si el pastor fuma, usted también va a fumar. No, si nosotros la Santa Cena la celebramos con vino, aquí no. Si usted patea el alambre, que sea en otro lugar donde lo provocaron, pero no aquí. Porque estamos hablando ¿quién lo controla? Usted no puede controlar sus emociones. Hoy es un buen momento para que usted le pueda decir al Señor, Señor, al igual que el gadareno, no, yo no te he buscado, Señor, porque no sabía ni de lo que ibas a hablar, pero tú me has buscado a mí. Si usted tiene problemas que no puede controlar sus emociones, pídele al Señor que lo libere de eso. Padre, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, porque son verdades, Señor. Hay un hombre fuerte que controla, que gobierna mi vida, por lo menos en áreas de las cuales yo no puedo controlar. Y estoy más que seguro, Señor, que la contaminación viene desde mi niñez, porque hoy que soy un adulto, hoy sé lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando era niño fui tan engañado, Señor. No fui cuidado, no tuve esos cuidados especiales de un padre que conoce la palabra, de un padre que no le importa que mi tristeza sea la preservación de mi alma. Hermano, no sé qué es lo que el Señor controla, no controla en su vida, y que lo controle el enemigo. Pero aquí el Señor enseña primeramente de un hombre que nadie podía controlar, que nadie podía dominar, y humanamente no hay forma de poder sanarlo. Humanamente no hay curación.
Pero el Señor Jesús en esta porción demostró su poder sobre Satanás. A los discípulos se los demostró en el lago y al llegar a Gadara. Después de lo que habían vivido en el lago, no tenían temor de ver lo que estaba pasando en Gadara. Este hombre fue liberado de sus tormentos. Estaba sentado, lo que no dice la Escritura. Hoy estaba sentado, estaba en reposo, tenía paz, tenía descanso, estaba calmado. Aquí sentado es que estaba calmado, no necesitaba de cadenas ni de grilletes. Estaba vestido, significa que estaba desnudo antes, estaba descubierto, ahora está vestido. Literalmente ahora tiene ropa, pero espiritualmente hoy está cubierto por el Señor. Estaba vestido de Cristo. Y lo mejor de todo, estaba en juicio cabal o en cabal juicio. Hoy tenía facultad de entendimiento. Hoy podía entender las cosas. Hoy podía comprender las cosas. Hoy podía comparar su vida antigua con la presente. Hoy podía darse cuenta de la diferencia del estado pasado y del estado presente. Estado de sana razón, de sana opinión, de sana decisión. Hoy podía elegir. Hoy sí podía elegir. Hoy sí podía decidir. Mire de todo lo que el Señor puede librar. Antes le temía al Señor. Ahora quiere estar con Él. ¿Nunca se ha preguntado usted por qué los hermanos siempre queremos estar en el Señor? Ahora usted quiere saber por qué nunca faltamos a los cultos. Queremos estar con Él. Queremos estar donde Él está. Queremos disfrutar de nuestra nueva vida. Hoy estamos en cabal juicio. Hoy sabemos lo que no es conocerle y conocerle a Él. Hoy sabemos lo que cuando éramos paganos y ahora sabemos que es estar con el Señor. Hermano, qué maravilloso estar en cabal juicio. Qué maravilloso es decirle no a aquellas cosas que nos contaminan. Qué maravilloso es ya no estar a la deriva. Este hombre ya no podía estar en el cementerio, su vida había sido cambiada. Este hombre ya no necesitaba de cadenas. Este hombre ya no quería estar en Gadara. Cuando el Señor nos libera, ya no queremos vivir en Gadara, ya no queremos vivir en cementerios, ya no queremos estar encadenados. Hoy queremos estar con Él. Pero en esta mañana, hermano, que el Señor lo libere. Que en esta mañana, hermana, que el Señor lo libere. En el nombre de Jesús, sea libre de esa miseria. Que en esta mañana sea libre de ese dolor, de esa prisión, de esa cárcel, de ese encadenamiento. Hermano, he tratado lo más sencillo de decir las cosas,
que usted tome la decisión de ser liberado de eso que lo ha controlado, quizás desde su niñez. Lo más seguro, ese temor, ese miedo, esa inseguridad, hermano, ese sueño que se vuelve pesadilla y lo atormenta de su niñez. Hoy usted puede ser liberado, porque hay uno más fuerte que el hombre fuerte que ha estado gobernando y controlando nuestra vida. ¿De qué sufre usted? Hoy dígale: Señor, hoy, Señor, me vas a sanar de esto. Hoy, Señor, me vas a liberar de esto. ¿Cuál es el recuerdo que lo atormenta? ¿Cuál es el pasado que lo atormenta? ¿Cuál es la ofensa que lo atormenta? Hoy usted puede ser libre. No salga de este lugar sin esta oportunidad. Permítale al Señor sanarlo. Él ha venido a buscarlo. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por bendecirnos. Gracias porque tenemos un lugar donde congregarnos. Gracias porque siempre tienes una palabra, Señor, para nosotros. Una palabra que nos sana. Una palabra que nos libera. Una palabra que nos vuelve en nuestro cabal juicio. Gracias. Y Cristo te exalta.